Ya estamos conectados con Andrés Calderón, quien es analista político. Le damos la bienvenida aquí en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Hola Mayra, buenas tardes. ¿Qué te pareció el discurso? Em, Apocado y poco sorpresivo, a pesar de que supuestamente se habían anunciado alguna sorpresa, alguna novedad, pero en realidad pareció un discurso de rendición de cuentas de 28 de julio y que no parecía contextualizado a la situación en la que se encuentra actualmente el país y en la que se encuentra específicamente el gobierno. Varios puntos que él ha tocado, me dio la sensación como que se estuviera victimizando y dentro de esa victimización pedía consenso y luego despotricaba contra las instituciones. ¿De qué estamos hablando? Del Ministerio Público, que lo dijo en su discurso, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional, incluso del Poder Judicial. Y habló también en este discurso de procuradores intocables, siendo su gobierno que ha destituido a Daniel Soria, quien lo Ujú. investigaba además. Entonces, no hay procuradores intocables. Él simplemente lo apartó del caso y lo hemos visto. Ahora, ha hablado también sobre de que él no tiene o no está inmerso en ningún acto de corrupción, que lo que dice Carolyn López es mentira y que la prensa lo ha sacado de contexto. ¿Basta con la palabra del presidente Pedro Castillo decir no estoy involucrado en ningún acto de corrupción? No, y por eso es que digamos, en la parte más política del discurso, en realidad, ha seguido la misma narrativa que ya venía desarrollando él mismo o Aníbal Torres y los defensores que tiene el presidente y que se expresan públicamente, ¿no? Victimización por un lado, ataque a la prensa y a sectores de oposición por otro lado, y una defensa vacía, ¿no? Sustentada en el solo dicho del presidente, en la sola expresión de que él no comete actos de corrupción, ¿no? Como si fuera un ser celestial, incapaz, imposible en su divinidad de poder cometer algún ilícito y que todos los ciudadanos tengamos que creer su palabra por el solo hecho de expresarla, ¿no? Entonces, por eso decía que al final termina siendo, creo yo, un mensaje desconexo de la circunstancia en la que él se encontraba, disperso porque tenía por un lado la lista de supuestos logros típica de 28 de julio, por otro lado, ¿no? Algunas pullas de índole político, y finalmente, digamos, cuando se refiere a aquellas imputaciones que sustentan un pedido de vacancia presidencial, no termina por ser una defensa efectiva, ¿no? Repite el mismo discurso que ha hecho, ¿no? Entonces, pareciera que ese mensaje no tenía un objetivo definido. No quedaba claro a qué público quería llegar y a qué público quería convencer, si es que acaso ese era su propósito. ¿Cómo será esta caja de resonancia? ¿Cómo le caerá este discurso a las fuerzas políticas? Porque acordémonos que Acción Popular ya se ha evidenciado que ha sido aliado también de Perú Libre y con el testimonio de Carolyn López de estos los niños, 5 congresistas de Acción Popular que le brindan respaldo al presidente. ¿Cómo será esta situación ya al momento de discutirse y debatirse la vacancia? Es que lamentablemente el Perú y nuestro Perú político es tan impredecible que presuponer con tanta anticipación, a pesar de que en verdad el plazo es muy corto, pero pensar cuál va a ser el resultado de esa discusión con 10 o 13 días de anticipación, la verdad no nos permite hacer un pronóstico destinado al acierto, ¿no? O sea, yo creo que las actitudes de los parlamentarios, si son un reflejo de lo que podría ocurrir, ¿no? Sabemos que hay varios parlamentarios que han venido apoyando al gobierno y que le dan la cantidad de votos que impedirían llegar a los 87 para una vacancia. Sin embargo, de acá hasta esa fecha podría cambiar el panorama si siguen habiendo más revelaciones de la investigación, si sigue habiendo más destapes de los vínculos de los mismos congresistas
con el presidente Castillo, ¿no? Entonces, digamos, la estabilidad de ese gobierno es una estabilidad sustentada en la coyuntura de la conveniencia. Hoy en día a los congresistas les conviene, a varios congresistas de estas bancadas bisagras, cuasi oficialistas, les conviene respaldar a Castillo frente al temor de perder su espacio de influencia política y eventualmente en una discusión de unas nuevas elecciones perder la curul que ellos ya han ganado. Pero eso podría cambiar, digamos, si la presidencia de Castillo, desde la opinión pública, ¿no? desde la expresión de la ciudadanía, se convierte en insostenible. Hoy en día parece ser que las condiciones no están dadas para que se produzcan ese cambio, pero digamos, no nos sorprendería si esa tesitura cambia en los siguientes días, ¿no? ¿Cómo lo viste el presidente Pedro Castillo? ¿Nervioso? ¿Confiado quizás? Porque de repente ha jugado sus cartas y con este adelanto de este mensaje, él piensa que podría, digamos, calmarse los ánimos. Tengo dudas sobre cuál era el objetivo del presidente y si es que acaso este rumor que estuvo surgiendo y que algunos periodistas daban cuenta de una intención de proponer un adelanto a elecciones, en el caso, ¿no? En caso se produjera una vacancia, fue algo realmente cobijado en la presidencia o fue quizás una idea que terminó desechándose porque no contó con el respaldo del gabinete ministerial y de la bancada de Perú Libre, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, este mensaje que no era unívoco, que no era fuerte, que no creo que tenga algún impacto, no, quizás se deba justamente a la falta de definición en los momentos previos a finiquitar ese mensaje y acudir al Congreso de la República, ¿no? Entonces, la improvisación es hasta el final, ¿no? Hasta supuestamente para planear una supuesta sorpresa, actúan de manera improvisada, poco predecible, y quizás eso es un poco lo que se muestra en la forma en que Pedro Castillo leía un mensaje, ¿no? Que se equivocaban en las palabras, que tenía que recitarlo porque claramente no estaba muy al tanto del contenido de este mensaje, ¿no? Ni siquiera en su entonación se podía reflejar que él tenía claramente identificadas cuáles eran las ideas fuerzas de esta locución. Ahora, él en la última parte, en la página 20, habla del acuerdo nacional, tantas veces invocado y tantas veces ninguneado por él. ¿Cree que él está en estos momentos dando manotazos de ahogado porque sabe que el 28 de marzo podría darse su vacancia y por eso es que ahora hace este tipo de convocatorias? Creo que trata de mantener la sintonía entre este discurso de victimización y que por otro lado la mejor salida de la crisis es alguna especie de pacto de no agresión. Contradictorio con la forma crítica que se dirigió a algunos organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, y a otros poderes del Estado como el mismo legislativo y al Poder Judicial, ¿no? Entonces, no creo que esté esperando conseguir algo en el acuerdo nacional, simplemente que quizás está manteniendo la narrativa que ayude a que algunos congresistas sigan escudándose en esta mentada estabilidad política, ¿no? Pactos para salir de la crisis, que en realidad no tienen ningún contenido concreto. Ni siquiera el mismo Castillo ha planteado, ok, alguna salida, alguna reforma concreta de solución a esta crisis que pase por un pacto, un acuerdo con los principales representantes de los poderes públicos en este acuerdo nacional, ¿no? Entonces, me suena simplemente a una idea con poco contenido y parte del discurso politiquero, ¿no? que sirve para mantenerlo y evitar la vacancia, al menos en el de palabra, ¿no? Claro. Ya para finalizar, Andrés, sobre los logros, entre comillas, lo pongo porque muchos de ellos, como por ejemplo la vacunación, no es meramente de su gobierno, sino ya viene de un trabajo arduo
del anterior, que fue de Francisco Sagasti con el doctor Óscar Ugarte. Y ha hablado de otros también, ¿ah? Estamos hablando de la inversión privada, de las proyecciones y no sé qué otras cosas más ha dicho porque ya perdí la cuenta. Pero estos logros son, así como él los ha contado, como el presidente los cuenta, ¿son verdaderamente ciertos? Son varios para tratar de denunciar, o sea, varios supuestos logros que él ha mencionado. Los que más me llamaron la atención efectivamente fueron los de avance en la vacunación, que en realidad es un legado del anterior gobierno de Francisco Sagasti, y el supuesto crecimiento de la inversión privada cuando estamos hablando realmente del efecto rebote, ¿no? Como consecuencia de la grave crisis del año 2020 y parte del 2021, ¿no? Entonces, no me parece que sean logros de su gobierno, no me parece además que me parece el pésimo el momento, el timing escogido por el presidente para intentar sostener méritos que realmente no le pueden ser atribuidos a su gestión, y cuando en realidad hay muestras muy claras de deficiencias, tanto en la conformación de equipos ministeriales y nombramientos en altas esferas del poder público, como también en los niveles de ejecución y cumplimiento de sus tareas, específicamente en el caso de inversión pública, donde se ha ralentizado, ¿no? Entonces, ni siquiera para el autobombo creo que realmente hay suficiente sustento. Muy bien, muchísimas gracias Andrés por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV analizando el mensaje del presidente Pedro Castillo. Todavía nos falta ver qué es lo que va a pasar en estos 10 días. Vamos a ver cómo se van manejando las fuerzas políticas. Muy amable, muchas gracias.